Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. Antes de empezar el estudio de este capítulo, quisiera que tomemos en cuenta dos pasajes de la Escritura para poder entender bien el primer versículo del capítulo 12. Quisiera ir a Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 56. Primera de Corintios 15, 56. Dice así: porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es el poder del pecado. El pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es el poder del pecado. Imaginemos una jeringuilla. Permítame traer una jeringuilla. Yo tengo aquí una cerca. El aguijón es la aguja. El aguijón del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Perdóneme bien. No, el pecado, confundido. Estoy confundido. El aguijón del pecado, la muerte es el aguijón del pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. No, el pecado es el aguijón de la muerte. El pecado es el aguijón de la muerte. Todo este complejo vamos a suponer que es la muerte, todo esto. Todo esta jeringuilla. La aguja de la jeringuilla es el pecado. El contenido de la jeringuilla, o sea, el poder del pecado, el pecado entra, hay que meter la jeringa en la carne, ¿no es cierto? Aquí hay que poner el veneno y entonces se introduce la jeringuilla en la carne mediante la aguja, que es símbolo del pecado, y el veneno es la fuerza del pecado. O sea, si es el veneno, es el veneno. Lo que hace dañino, mortal al pecado, es la ley. La aguja es símbolo del pecado. Esto es, toda la jeringa con el veneno es la muerte. Y de aquí, el espacio donde se pone el veneno, el líquido, representa a la ley. La ley es el poder del pecado y a su vez el pecado es el agujón de la muerte. En otras palabras, el pecado no tiene poder si es que no tiene el veneno. Esto es la ley, porque la ley le da el poder al pecado, le hace letal al pecado. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la ley le da el poder al pecado, le hace letal al pecado, teniendo en cuenta esto, vamos a leer entonces Romanos capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice así: pero si ella está hablando, está comparando en el capítulo 7, versículos 1 y 2, la ley matrimonial a la ley de los 10 mandamientos. La función de la ley matrimonial simboliza a la función de los 10 mandamientos. Entonces, si ustedes leen el 1 y el 2, verán que la función de la ley en el matrimonio es unir a la pareja. Lo mismo, la función de los 10 mandamientos es unir a la mujer que representa al pecador y al pecado que representa a un marido. La mujer, el pecador, el pecado, un marido. Entonces está unido el pecador al pecado, el pecador como mujer, como esposa, y el pecado como varón, mediante la ley de los 10 mandamientos. Para entender el versículo 3, si ella se une a otro varón, mientras vive su esposa, mientras está unida por la ley matrimonial a su primer esposo, que simboliza el pecado, y entonces dice, si se une a otro marido, que sería Jesús, a Cristo, el otro marido, es adúltera. Pero si ha muerto su primer marido, entonces está libre para casarse, no es adúltera, está libre para casarse con otro hombre. Ahora el versículo 4. Ahora pues, hermanos míos,
también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Los cristianos, los creyentes, están muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. No olvidemos que la ley une nomás, une al pecado, mata, muertos a la ley, para que ya no estén unidos al pecado. No le mata al pecado, no le mata al pecador, le mata muere Jesús para matarnos a los seres humanos, a los cristianos, matarnos a la ley. Muere Jesús para matarnos a la ley, a fin de que ya no estemos unidos al pecado, sino seamos unidos a Él. Esto es muy importante tener en cuenta. Entonces ahora sí, leo los versículos 1 al 4. Ya que nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos, quitemos todo peso de pecado y corramos con constancia la competencia que tenemos delante. La nube de testigos no es otra. Estos testigos no son otros que estos personajes que hemos leído en el capítulo 11, todos del Antiguo Testamento, estos campeones de la fe, vamos a decir. Estos son los testigos que observan nuestra marcha en la fe. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de toda carga de pecado. No es que tenemos que observar perfectamente los 10 mandamientos, como ustedes habrán podido darse cuenta al leer estos 2 primeros pasajes de la Biblia que leímos. Más bien hay que entender que como la ley nos une al pecado, entonces hay que aferrarse a que Jesús nos mató a la ley para estar libres de pecado, porque la ley de los 10 mandamientos nos une al pecado. Más abajo, en el capítulo 7 explica muy bien, pero hoy estamos estudiando el 12, ¿no es verdad? Y entonces para que podamos ser unidos a Jesús como Él, el esposo, la cabeza, el Señor del creyente. Y en esta forma la vida de la fe tiene que realizarse. Unido el creyente por la fe a Jesús, habiendo hecho el acto de fe de que Jesús cuando murió en la cruz también nos mató a la ley. Y entonces esto es importante tener, porque hay personas que creen que morir quitar todo peso de pecado es esforzarse al máximo por guardar los 10 mandamientos, cuando en el nuevo pacto los 10 mandamientos no tienen esta función, como acabamos de leer en estos 2 pasajes. Le dan poder al pecado y le unen, le hacen sujeto al pecador del pecado. Por esto Jesús murió, para matarnos a la ley, a fin de que no haya la ley de los 10 mandamientos que nos une al pecado, y más bien por la fe, por la ley de la fe, estemos unidos a Jesús como nuestra cabeza, como el esposo de la esposa. Y así podemos correr con constancia, con perseverancia, la carrera que tenemos delante. La carrera que tenemos delante los cristianos es la fe, la carrera de la fe. Dice, esta es la primera cosa que hay que hacer. Segundo, versículo 2, mirando al que abrió el camino de la fe y el que completó la fe, el autor de la fe, a Jesús, a quien por el gozo que tenía delante sufrió la cruz, desestimando su desgracia, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el que primero corre la carrera de la fe. Los líderes del Antiguo Testamento corrieron una fe que todavía estaba basada en una promesa. Jesús corrió la fe que habilitó a Dios Padre remitir nuestros pecados y unirnos a Jesús, matándonos a la ley en el cuerpo de Jesús. Jesús corrió esa carrera, la carrera de cargar nuestros pecados desde Belén. Bueno, cargó después, ¿no es cierto? Pero su carrera empezó en Belén, caminó todos los 30 años de vida y especialmente empieza cuando va a bautizarse por Juan. Dice entonces que mirando la fe de él, mientras caminamos de fe en fe, o sea, corremos la carrera de la fe, tengamos presente a Jesús, su vida, es lo que está diciendo, mirando al que abrió el camino de la fe, cómo él caminó, transitó. No olvidemos que la fe de Jesús es la culminación, la graduación en la fe. Esta es la fe del nuevo pacto. La fe del antiguo pacto es la fe de Abraham. Son dos, ambos son fe, pero son 2 niveles. Si ustedes leen Apocalipsis 14:12, los que vivan los últimos tiempos, los que vayan a
permanecer con vida hasta la venida de Jesús son los que tienen la fe de Jesús. Este justamente es el pasaje que habla de la fe de Jesús, su vida, mirándole a él, que por el gozo que tenía de salvar a los pecadores, él corrió la carrera de la fe, una carrera completamente difícil, pues fue una carrera manchada de sangre, de sufrimiento, de angustia, de contradicciones, de persecuciones. El 3, por lo tanto, dice, mediten en el que soportó tanto rechazo por parte de los pecadores, a fin de que en la carrera de la fe no se cansen o desfallezcan sus almas. Mediten, piensen. Es importante meditar en la vida de Jesús, pero centrándose en su fe. El Espíritu Santo le va a aclarar la mente para que usted entienda a lo largo de la historia de Jesús cómo fue su fe. Y usted se va a maravillar. Y teniéndose a ese personaje unido a usted, el autor de la fe, el de la fe perfecta, usted va a correr la carrera de la fe. Pero no se olvide, tiene que deshacerse del peso del pecado, que no consiste en esforzarse por guardar la ley, sino más bien en aceptar por fe que Jesús le mató a la ley para que la ley no rija sobre usted. Tal vez valdría la pena en este punto que lean Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, respecto a este punto de la fe. Dice el versículo 4, que los cristianos, nosotros que estamos caminando en la fe, ustedes todavía no han resistido hasta derramar sangre luchando contra el pecado. Por supuesto, se refiere primeramente a los de la iglesia primitiva. Ellos estaban recibiendo esta epístola, todavía no habían caminado ni siquiera el trecho un poquito más avanzado que el que aceptar a Jesús como el Mesías. Por eso dice que nos fijemos en Jesús, para que nos demos cuenta qué esfuerzo le demandó a Jesús caminar el camino de la fe. Ahora, entonces, una vez que ya tenemos las directrices que hacer para caminar en la fe, esto es deshacernos del peso del pecado y meditar en la fe de Jesús. Repito, el Espíritu Santo va a ir mostrando la fe de Jesús cuando ustedes repasen su historia. Ahora, ya caminando mismo en el camino de la fe, vienen los versículos 5 al 11. Dice, y han olvidado la exhortación que como a hijos les dice, está refiriéndose a los de la iglesia primitiva y también a los cristianos en general, pero primero a los de la iglesia primitiva. Dice, han olvidado la exhortación que a los hijos se les hace. Hijo mío, no desprecies la educación del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el camino de la fe, Dios, el Padre, nos va a educar. La educación consiste, además de información, consiste también en disciplina, corrección, castigo. Entonces esto es lo que a esto se refiere. Que el camino de la fe es el camino, digamos así, preparatorio, primer grado, hasta graduarse en la universidad. Este es el camino de la fe. Una escuela en la cual Dios el Padre nos educa. La educación, repito, incluye también información, dirección, corrección, disciplina, castigo. El versículo 6. Porque el Señor, a quien ama, educa y azota a todo al que adopta como hijo. 7. O sea, el momento que usted entre en una relación de fe en Jesús, es hecho hijo de Dios. Esto dice Juan 1:12. Es hecho hijo de Dios. Y ya como hijo, entonces el Padre, Dios del Padre, lo toma a usted como hijo para educarlo. Como todo buen padre hace, dice. El versículo 7 dice, como hijos Dios nos trata. Y uno sufre al ser educado. Porque a qué hijo su padre no lo educa. 8. Pero si se quedan sin la educación que todos los hijos han participado, entonces no son hijos, son ilegítimos. El 9. Ciertamente tuvimos padres humanos que nos educaron y los respetábamos. ¿Cuánto más nos subordinaremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Si a nuestros padres en la tierra nos sometimos, ¿cuánto más no nos someteremos a Dios del Padre? El 9.
perdón, el 10, porque en realidad nuestros padres nos educaron por poco tiempo y de acuerdo a lo que a ellos les parecía mejor, pero Él nos guía para que participemos de su santidad. Él nos educa para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos educaron para que, según el criterio de ellos, seamos lo mejor. Dios el Padre no, nos educa para hacernos partícipes de su santidad. Dios es amor, de su santidad. Esto es de la perfección del amor. 11. Toda corrección al momento no causa alegría, sino tristeza, pero al fin, quienes han sido entrenados en ellas tienen frutos de paz y de justicia. Entonces, este es el camino de la fe, es un camino también en el cual Dios el Padre nos educa. Repito, educación significa informar, orientar, guiar, disciplinar, corregir, castigar. Entonces, no pensemos que la vida de la fe, la vida cristiana, es exenta de obstáculos y sufrimientos. Al contrario, tiene más, solamente que tenemos como compañero eterno, continuo a Jesús, el que ya vivió esa vida de la fe de disciplina. La vida de Jesús de la fe fue una vida de aprendizaje. Así leemos en Hebreos capítulo 5, versículos 8. Dice, por lo que padeció, aprendió a obedecer. ¿Cuánto más nosotros? Pero sin embargo, repito, Jesús a nuestro lado, porque Él ya vivió esa vida de la fe. Para esto Él nos mató a la ley, a los 10 mandamientos, para que podamos unirnos a Él. Él como el esposo, nosotros como sus compañeros. Los versículos 12 al 14. Por medio de este proceso en la fe, de este proceso de educación educativo, las manos que eran relajadas para hacer un servicio a Dios y las rodillas débiles son enrectadas y fortalecidas. O sea, lo que quiere decir es, somos calificados por este proceso de educación que acabamos de leer, versículos 5 al 11, nosotros somos calificados, tenemos la energía, la fuerza, la habilidad para servirle a Dios. El 13, también es mediante esta educación, la corrección de Dios, así es hecho, se hace el camino recto para los pies, a fin de que las piernas débiles no se descoyunten, sino más bien se sanen. Y durante este proceso, este camino de vivir de fe en fe, dice el versículo 14, y cada uno persiga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No olvidemos que la paz es la unión con Jesús, mediante el Espíritu Santo y con Dios el Padre. Esa es la paz que tenemos que perseguir continuamente. No obstante los obstáculos que tenemos en nuestra vida, las tareas, los trabajos, la relación que Jesús nunca nos abandona. Esto es, su Espíritu nunca nos deja. ¿Por qué? Porque fuimos limpiados del pecado en la cruz, en la sangre de Jesús. Sin la santidad, dice pues, y sin la paz, nadie verá al Señor. Entonces, este es el camino que nos ha propuesto Dios. No olvidemos que nadie tiene más interés que entremos en el Evangelio, entremos en la vida de la fe, que Dios, por eso es que Dios le envió a Jesús, para que todo aquel que tenga fe en Él no se pierda, tenga vida eterna. Pero para esto, para que nuestra fe, que está empezando, incipiente, vaya siendo fortalecida, aumentando, creciendo, y viviremos de fe en fe. No olviden que cada fe trae más revelación de Dios a la persona. Por eso es que la vida de la fe es una vida de unión cada vez más íntima con Dios el Padre a través de su Hijo, mediante el Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en este estudio. Esperamos que Dios los bendiga esta semana, a ustedes, a sus familias, y que nos acompañen la próxima semana para continuar el estudio. Gracias.